Buenas tardes. La presente reunión se realizará con el fin de profundizar los conocimientos acerca de la problemática planteada, que es el clasismo. Para esto, hemos invitado al magíster Javier Burgamalarín, sociólogo de profesión, con maestría en investigación y docencia universitaria, con más de 3 décadas de experiencia. Cuenta con publicaciones de su especialidad en revistas universitarias. Buenas tardes, magíster. Muchas gracias por su participación. Coméntenos, ¿en cuánto tiempo dispone? Buenas tardes. Alrededor de 10 minutos, si les parece bien, aunque Ok, siempre se puede ampliar un poquito, depende de sus preguntas y de su interés. Estoy a su disposición. perfecto. Comenzamos con la primera pregunta. Buenas tardes, magíster. Mi nombre es Violeta Damián y le haré la primera pregunta. ¿Qué factores sociohistóricos podrían ayudar a entender el clasismo en la sociedad peruana contemporánea? Bueno, para entender este fenómeno del clasismo, debemos hacer una breve referencia histórica al pasado republicano de nuestro país, para centrarnos obviamente solo en nuestro país, porque este es un fenómeno que se puede replicar en América Latina, ¿no? Ustedes saben que nosotros fuimos un estado imperial con los incas, que fue conquistado y colonizado por europeos, por españoles. Ese es un primer signo, una marca que quedó indeleble y que realmente hasta ahora tiene consecuencias en la vida cotidiana, inclusive de las personas. Entonces, el primer hecho es reconocer que fuimos un pueblo conquistado, o pueblos conquistados, porque en realidad eran diversos los pueblos, por una potencia extranjera que obviamente actuó en beneficio de su propio interés. Como todos sabemos, el Estado Inca era un Estado fundamentalmente agrícola, basado en una redistribución y una asimetría en el trabajo, y ese sistema fue rápidamente reemplazado por otro de explotación feudal, por así decirlo, que básicamente buscó apropiarse de lo que en esa época ya se consideraba como la fuente fundamental de riqueza, que eran los metales preciosos, el oro y fundamentalmente la plata. Eso devino en una transformación de las condiciones de vida de la población, que se vio envuelta en los sistemas que todos conocemos, ¿no? Del repartimiento de la mitad, del trabajo obligatorio y de la entrega de los excedentes a un Estado colonial que, repito, buscaba repatriar esa riqueza a la metrópoli, en detrimento de las condiciones de vida de la población. Es decir, se inicia un proceso de empobrecimiento, de marginalización y de discriminación, porque ustedes saben que los españoles instauraron aquí una sociedad escindida. Se hablaba de República de Españoles y República de Indios, cada uno con un espacio determinado, con autoridades determinadas y con normas de convivencia propias. Es decir, se empezó a discriminar, a dividir a la población por criterios étnico-raciales, porque eso es fundamental. El gran criterio que sirvió a los españoles para estratificar la sociedad andina, o las sociedades andinas, fue un criterio étnico-racial. A partir de allí se daban deberes y derechos, siempre en beneficio, obviamente, de la población española y después de sus descendientes, los llamados criollos, ¿no? Posteriormente, ya avanzado el tiempo, llegaron los descendientes de africanos en condición de esclavos, igualmente en condición de explotación y marginalidad. Ese es un primer hecho que hay que recordar. Por otro lado, en un segundo momento, hay un proceso de independencia que todos recordamos, que sin embargo fue impulsado no por las poblaciones mayoritarias, digamos, de indígenas, sino de criollos. Todos sabemos que la independencia fue un fenómeno de las élites criollas que, por razones comerciales fundamentalmente, también políticas, buscaron independizarse de la metrópoli, unas más que otras. Hoy se sabe que, por ejemplo, las élites criollas de provincias, sobre todo el sur andino, tuvieron mucho mayor interés en esa independencia que las élites criollas de Lima, que estaban mucho más vinculadas al sistema metropolitano. Pero ahí la población indígena y también los pequeños grupos de población africana o de descendencia africana no tuvieron una participación decisiva. Más bien estuvieron al servicio, en uno y otro caso, de los ejércitos realistas o libertadores. Ese es otro hecho, entonces, que implica la discriminación, la diferenciación. Ahora, ya en la época republicana hay un fenómeno que es muy importante recordar. Las guerras de independencia generaron ganadores y perdedores, y eso generó a su vez la existencia de terratenientes, los famosos gamonales, que es un término que algunos conocerán y se refiere a los terratenientes andinos,
que normalmente eran los militares que habían participado en las batallas de independencia o sus descendientes. Allí se mantuvo y se acentuó la condición de servidumbre de las mayorías indígenas. Y hasta mediados del siglo XIX, la esclavitud inclusive se mantuvo hasta la época de Ramón Castilla. Entonces, la discriminación y la marginalidad se mantuvo. Además, en la época republicana, los indígenas perdieron sus tierras, lo cual generó un mayor empobrecimiento que aquel que habían tenido en la época colonial, porque en la época colonial, como todos sabemos, hubo una legislación específica para la población indígena que las protegió. Eso desapareció en la época republicana y solo sirvió para el indígena para hacer mano de obra explotada en las minas y en el campo. Ahora bien, hay un factor también que hay que recordar como base histórica, digamos, de esta discriminación o clasismo. Es la penetración en las últimas décadas del siglo XIX de ideología positivista. El positivismo, que como ustedes saben, a grandes rasgos es una concepción nacida en Europa, en Francia, que sustenta el conocimiento en la ciencia y que indujo a sus representantes a creer en la superioridad e inferioridad raciales. Es decir, se justificaba en términos científicos, entre comillas, que habían personas superiores e inferiores, algo que estaba en boga en Europa en esos años también. Y eso acentuó la discriminación de las mayorías nacionales, porque las poblaciones indígenas eran analfabetas, no tenían derechos políticos, no participaban en elecciones, no tenían sentido de propiedad, estaban en las peores tierras, porque las mejores estaban en manos de los hacendados. Entonces, se acentuó el fenómeno de la discriminación ya con justificación ideológica. Bueno, finalmente, ya avanzado el siglo XX, entrando al siglo XX, surgen otras corrientes contestatarias, como el indigenismo, ¿no? Que todos recordamos que fue en la literatura, en el arte fundamentalmente, y también en la política. Pensadores como Ay La Torre o Mariátegui, y antes el precursor González Prada, incidieron en la necesidad de reconocer a la población indígena como la gran protagonista de nuestra historia marginal. Finalmente, hay que recordar que ya con la modernización capitalista que se da a partir de la segunda mitad del siglo XX, hacia adelante hasta hoy, esta división, digamos, se tradujo en una nueva dicotomía, modernidad y tradición. La modernidad en las ciudades y la tradición preservada en el mundo andino comunero. Entonces, es un poco las raíces de las diferencias. Algo que se va a transformar hoy día, como veremos en la segunda pregunta, pero esperemos que pueda incidir en ello. Gracias. No, muchas Vamos a gracias a pasar con usted. la segunda pregunta. Bien, buenas tardes, magíster. Mi Buenas nombre es tardes. Victoria Delgado. Y la pregunta que le quiero hacer es si usted considera que si el clasismo en estos últimos tiempos se ha acentuado o se ha atenuado. Bueno, de manera objetiva debemos decir que efectivamente este clasismo, que es una expresión de discriminación, como todos sabemos, se ha atenuado, o digamos se ha morigerado, se ha roto esa discriminación dura que existió siempre en nuestra historia republicana. Hay diversos fenómenos que explican, o que pretenden explicar, cómo este clasismo se ha ido morigerando, atenuando. Por ejemplo, un fenómeno central que se da a partir de los años 40 y 50 del siglo XX, la migración interna. Ese Perú dual entre sierra y costa, o costa y sierra, se va a ir transformando con la posibilidad que contingentes crecientes de población, sobre todo de origen andino, se trasladan a las ciudades de la costa. Hay un proceso de costeñización, hay un incremento de las poblaciones en las ciudades de la costa, no solo Lima, pero fundamentalmente Lima, también en el norte de Trujillo, en Ica, y en otras ciudades de nuestra costa. Ese es un fenómeno central. ¿Por qué? Porque esa población migrante va a poder acceder a recursos y medios que en su lugar de origen, es decir, las comunidades campesinas, no podían acceder. Por ejemplo, la educación. No había escuelas rurales masivas antes de esas épocas en la sierra, ni en la selva, con mayor razón, pero en las ciudades sí. Entonces, la población analfabeta de la sierra, recordemos que a mediados del siglo XX, más del 60% de los peruanos eran analfabetos, más del 60%. Con la educación eso va transformándose, porque todos sabemos que la educación permite no solo conocimientos específicos o instrucción, sino cambia la perspectiva de la gente, abre fronteras,
abre objetivos, futuro. La gente se capacita y está en condiciones de luchar por mejor condiciones de vida. Entonces la educación, el transporte, el comercio, inclusive el acceso a la salud pública, enfermedades que causaban muertes masivas, se transforman, por ejemplo, cuando ya empiezan a vacunarse a las poblaciones de origen rural o urbano. Entonces hay cambios. La gente andina, la gente migrante se va integrando de a poco. Al inicio no fue así, como todos sabemos. Cuando aparecen las grandes oleadas migrantes en los años 50 y 60, un fenómeno inicial es el de rechazo de los habitantes de Lima. Surge lo que se llama la marginalidad urbana, que es la ubicación de la gente en los extramuros. Por eso que hay invasiones. Todos los distritos que ahora se llaman, o los antiguos conos, desde el Agustino, San Martín de Porres, hacia el norte, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, etc., surgieron como consecuencia de invasiones. Todas fueron invasiones. Pasando el tiempo, estas invasiones se fueron formalizando y fueron surgiendo los distritos populares, los conos. Y hoy día ya no se habla del cono norte, se dice Lima Norte. O ya no se dice el cono sur, se dice Lima Sur. Y son lugares donde las clases medias emergentes están creciendo. Entonces, eso permite una mayor integración. Ya la gente no se siente discriminada o marginada, por ejemplo, en el aspecto económico. ¿Cuánta riqueza se está creando hoy día en las zonas populares de Lima? En las zonas, no solo en Lima, pero fundamentalmente en Lima, ¿no? Porque si hay un factor que ha atenuado esta discriminación, este clasismo, es la informalidad. Es decir, lo que algunos autores, como Hernando de Soto, llama el capitalismo popular. Los pobres hasta hace 100 años estaban condenados a vivir y morir pobres. Hoy día ya no es así. Hoy día un migrante andino que apenas puede expresarse a veces en castellano, con poca instrucción inclusive, puede progresar gracias a su trabajo, a su inventiva, a su tesón, y puede volverse eventualmente rico, y puede eventualmente postular hasta la presidencia, como hemos visto en las últimas elecciones. Todo eso está cambiando la sociedad peruana. La gente ya no se siente tan discriminada como antes, salvo en algunos reductos, digamos, pero ya minoritarios. Por tanto, el acceso a la informalidad, a la propiedad, es fundamental. Ese fenómeno de la titulación es muy importante para integrar a la gente, para que no se sienta menos, para que tenga recursos con los cuales poder superarse. Y también hay otro factor final, digamos, que es todo esto que se ha dado desde los años 90, pero ya de manera creciente en el siglo XXI, que es la tecnología de la información. Este es otro factor que permite que la gente se sienta integrada a la sociedad, que pueda comunicarse, que pueda instruirse, que pueda participar en política, cosa que antes estaba restringido a los líderes políticos o a los congresistas. Hoy día, a través del tweet, del Facebook y de otras redes, tú puedes participar, puedes opinar. Entonces eso atenúa. Puedes ser muy pobre, con poca instrucción, pero puedes escribir 2 líneas en el Twitter y ya estás participando. Y de repente tu idea es importante y es replicada por otros. Entonces, hay factores que están permitiendo que esa discriminación, ese clasismo se atenúe. Por último, las políticas estatales. Los políticos de hoy no pueden olvidarse de las mayorías populares. Inclusive los políticos llamados de derecha, como ahora se está hablando tanto, tienen que preocuparse por los pobres, porque si no la sociedad puede conflictuarse más, puede desintegrarse. El alcalde electo recientemente, el señor López Aliaga, él se define como el alcalde de los cerros, es decir, busca integrar a la población. La idea de discriminación que, por ejemplo, los positivistas en el siglo XIX consideraban como algo normal, o más atrás los españoles que llegaron a América como algo natural, hoy es inaceptable. Hoy ya no hay político que hable en nombre de la discriminación, de las diferencias, más bien buscan integrar a la gente. Siendo de derecha o de izquierda, todos tienen esos objetivos. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Magíster. Espero si hay alguna otra pregunta. Mi nombre es Rodrigo. ¿Sí? Y le haré la siguiente pregunta. ¿Se pueden identificar factores exógenos o externos a la sociedad peruana como impulsores del clasismo? Bueno, efectivamente, hoy, como todos sabemos, estamos inmersos, y no desde hace poco, sino ya más o menos 30 años, o sea, ya
2 generaciones casi, dentro de lo que se llama la globalización. Este fenómeno que se inicia sobre todo con el derrumbe de la Unión Soviética, de la Europa del Este, con el triunfo del capitalismo, del liberalismo, encabezado por los Estados Unidos, esta sociedad que se mundializa y que se integra a través de modelos, estereotipos, patrones de consumo, patrones de comportamiento, valores, normas, que se van expandiendo a través de las redes, a través de la tecnología de la información. Y entonces, si bien hay muchos aspectos positivos, de hecho, estamos hablando entre nosotros en este momento gracias a esa globalización, en este caso tecnológica, que permite que personas que están en distintos lugares realizando distintas actividades se puedan comunicar, puedan entenderse, puedan preguntarse y responderse, puedan interactuar. Si bien hay aspectos muy positivos, el Perú creció como nunca en nuestra historia en los últimos 100 años, hasta hace 10 años más o menos, gracias a la globalización, a que los mercados se abrieron y llegó capital extranjero y crecimos y creamos empleo. Pero también debemos saber que a través de la globalización se da la penetración de patrones culturales. Es decir, hay también una globalización cultural. La globalización no solo es económica, sino también cultural. Y ahí, como todos sabemos, ustedes sobre todo a su edad, que están muy al día en cuanto a las redes sociales, a los medios de comunicación internacionales o globales, llegan todo tipo de discursos. Si bien llegan discursos de integración, hasta religiosos, ¿no es así? Hoy día podemos escuchar una misa a través de las redes, pero también llegan pues discursos de odio, ¿no? De conflicto, de enfrentamiento. Y eso las personas lo asimilan. Nosotros en América Latina y en el Perú podemos encontrar nazis, podemos encontrar racistas, podemos encontrar supremacistas, podemos encontrar violentistas, podemos encontrar totalitarios, de toda la tendencia, no solo de extrema derecha, digamos, también de extrema izquierda. Ustedes saben que hasta los terroristas tienen acceso hoy día a las redes. Entonces, todo eso ha generado una serie de estereotipos y de patrones de conducta que han podido incentivar, han podido impulsar esta visión discriminadora, digamos, estratificada, esta sociedad en donde hay ganadores y perdedores, porque la sociedad de consumo también nos llega a través de los medios de comunicación, es decir, de la globalización. Esa es la globalización económica, ¿no? Y efectivamente, pues, si a ti te inducen al consumo, pero tus condiciones económicas no dan para ese consumo, puede generarse conflictos, puede generarse enfrentamientos, resentimientos, violencia. Y hay quienes aprovechan esa condición para imponer sus condiciones, para imponer su supremacía, ¿no? De hecho, hay también, por último, y con esto termino rápidamente, quienes aprovechan esta situación de conflicto o de diversidad, digamos, económica y cultural, para incentivarlo. Es decir, son los ideólogos de la lucha de clases, del totalitarismo marxista, comunista, que aprovechan las diferencias reales que todos sabemos que existen en una sociedad para inculcar, para incentivar el odio, el revanchismo, ¿no? Y eso lo vemos hoy día en esta pugna política que estamos viendo en el Perú. En el Perú hoy día hay una pugna política muy importante, y hay quienes incentivan el odio, quienes incentivan el enfrentamiento. Es decir, buscan las diferencias en lugar de buscar la integridad, la identidad. Entonces, es un fenómeno ambivalente esto de la globalización en relación a lo del clasismo y la discriminación. Gracias. Muchas gracias por su tiempo y por la entrevista. La información ha sido muy útil. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Magíster. Muchas gracias. Muchas Gracias. Magíster. Buenas tardes. Buenas tardes.